Como hemos comentado, pues una de las indicaciones que deben aparecer en la etiqueta son las del país o lugar de procedencia del alimento. También hemos dicho que no es algo que sea obligatorio siempre, sino en determinados casos. Bueno, pues vamos a comentar este requisito. ¿Cuándo es obligatorio indicar el país de origen o lugar de procedencia del alimento? Bueno, pues por un lado, y esto no cambia respecto a la normativa que existe actualmente, se indicará cuando el hecho de no indicarlo pueda inducir error al consumidor. Y sobre todo, si en un alimento se incluye información y comentarios que insinúan que ese país tiene un origen en un país o lugar diferente, pues en esos casos será obligatorio incluir en la etiqueta pues el origen o lugar de procedencia real del alimento. Bueno, el típico ejemplo pues sería el de los espárragos de Navarra. Aquí existe la posibilidad de que esos espárragos, pues en lugar de ser de Navarra, sean de cualquier otro país, eso fuera de la Unión Europea, y que en la etiqueta de ese producto, pues de alguna manera se puede insinuar que esos espárragos son de Navarra, o porque han sido envasados en Navarra, o bueno, pues en ese caso existe la obligación de indicar en la etiqueta el origen de la materia prima, en este caso los espárragos. También cuando se haga mención al país de origen o lugar de procedencia del producto y ese producto haya sido elaborado en un país distinto del origen del ingrediente primario. Primero definimos qué es un ingrediente primario. Bueno, comentamos la definición que da el reglamento de ingrediente primario. Un ingrediente primario, si lo cuantificándolo, vendría a ser pues aquel ingrediente que representa más del 50% del total del alimento en cuestión. O bien sería aquel ingrediente que se asocia de una manera directa con el alimento. ¿Vale? Y son normalmente ingredientes que requieren una indicación cuantitativa. Bien, pues si tenemos un alimento fabricado, elaborado en un lugar concreto al cual estamos haciendo referencia en la etiqueta y el ingrediente primario de ese alimento tiene otro origen o procedencia, tenemos que indicar el origen. Bueno, lo podemos hacer de dos formas. O bien indicar el país de origen o lugar de procedencia del ingrediente primario, o bien indicar que el país de origen o el lugar de procedencia de un ingrediente primario es diferente al correspondiente al alimento. Vale, esto de todas formas es un tema que está pendiente de que la comisión establezca alguna disposición para poder aplicar este requisito. Bien, bueno, resumiendo, tenemos que indicar el país de origen o lugar de procedencia cuando, si no lo hacemos, podemos inducir a confusión al consumidor. O cuando el lugar de procedencia de un alimento sea distinto del lugar de procedencia de un ingrediente primario. Luego, hay determinados alimentos en los que es obligatorio indicar el origen. Actualmente, con la normativa en vigor actual, ya hay algunos alimentos que están obligados a indicar el origen. Estaremos hablando, por ejemplo, de la carne fresca de vacuno, las frutas y verduras, la miel, el aceite de oliva. Son alimentos que hoy por hoy tienen la obligación de indicar en su etiqueta el origen. Con la entrada en vigor del reglamento, esta obligación se extiende a otros alimentos, como puede ser pues, la carne fresca de porcino, de ovino, caprino, las aves de corral, que también a partir de ahora tendrán que indicar
su origen en la etiqueta. Esto es un tema que también está todavía un poco verde y que está pendiente de una serie de informes, estudios, disposiciones para terminar de cerrar este tema. Por ejemplo, pues la comisión tiene como deberes, en un plazo de 3 años, desde el momento en que se publicó el reglamento, de presentar un informe para evaluar la posibilidad de extender esta obligación pues a otros productos, como podía ser otros tipos de carne, la leche empleada como ingrediente para determinados productos lácteos, la carne empleada como ingrediente en otros alimentos sin transformar. Y en definitiva, bueno, pues esto es un tema que todavía tiene un cierto recorrido y que para nada está hoy por hoy totalmente claro y cerrado. Aquí tenemos algún ejemplo, pues el que os comentaba antes, por ejemplo el de los espárragos. Pues en este caso, pues en la etiqueta se hace referencia a que es el producto originario de China, porque si no es así, pues existe el riesgo de que el consumidor interprete que esos espárragos que han sido envasados en Navarra y en cuya etiqueta pues aparece ese término, pues que dé por hecho de que esos espárragos son espárragos de Navarra cuando realmente son de China. Aquí tenemos pues también otro ejemplo en el cual una carne de vacuno pues establece el origen, se informa del origen de esa carne, cosa que era obligatoria a partir de ahora, pero que también lo era hasta la fecha en el caso de la carne de vacuno. Esto mismo será exigible, por ejemplo, pues a la carne de cerdo.